El Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 13 el día de hoy. Y después oramos. Mateo 5, versículo 13 dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, en este día, que es el día santo, Señor, de tu nombre, que venimos a adorarte, Señor, a glorificar tu nombre, a pagar nuestros votos, Señor, a ti, como tu pueblo, Señor. Mostrar, Señor, con nuestra adoración y juntamente con nuestras familias, Señor, que somos tu pueblo, Señor, y que tú eres nuestro Dios, Señor. Sabemos que nuestras fuerzas son débiles, Señor, pero por la fe sabemos que tu Espíritu Santo obra y confiamos únicamente en ellos, Señor. Nos aferramos a esa verdad y te pedimos, Señor, que tu Espíritu obre por medio de la predicación de la palabra, por medio de tu palabra, Señor, para que nosotros, Señor, podamos ser hechos más a la imagen de Cristo, Señor. Sé tú con nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Vamos a continuar. Hace unas semanas comencé una nueva serie expositiva en el Sermón del Monte. Y este sermón cubre los capítulos 5 hasta el capítulo 7. Y el día de hoy vamos a continuar en esta serie. Y si recordamos, hermanos, este discurso, este sermón que el Señor predicó, que dio a las multitudes, Él después de haber predicado en diferentes lugares, diferentes regiones de la región, ahora, hermanos, el Señor se sienta en un monte viendo estas multitudes que ahora, después de haber escuchado su predicación, lo empiezan a seguir. Y el Señor se sienta con autoridad como un maestro de la ley. Y como vimos en aquel último sermón, vimos cómo Él se sienta proféticamente como más bien el cumplimiento de esa profecía de Moisés, como el profeta mayor que Moisés, que vendría a instruir al pueblo. Y el Señor comienza a predicarles, a enseñarles quiénes son los ciudadanos verdaderos del reino. Que Él empieza a enseñarles cómo se ve la vida de un ciudadano del reino de los cielos. Él les empieza a enseñar quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Y les empieza a explicar la ley que el pueblo judío había olvidado y cambiado y torcido, y les empieza a explicar la esencia de la ley de Dios por la cual los ciudadanos, los verdaderos hijos del reino ahora vivían y deberían vivir. Y hermanos, habiendo visto esto en nuestro primer sermón, las bienaventuranzas, ¿quiénes son aquellos benditos de Dios, aquellos que Dios ve con agrado, el carácter de los ciudadanos del reino? Las bienaventuranzas, y si no las han leído, les animo a que las lean, las mediten, porque hermanos, es el carácter de un hijo de Dios. Y ahora vamos a ver cómo el Señor transiciona del carácter de los hijos de Dios para ver el impacto que estos tienen en el mundo. Parece ser, hermanos, que el Señor asume, y esto es glorioso, el Señor predicando a las multitudes, enseñando a sus discípulos, Él asume que dentro de ellos hay hombres bienaventurados.
Hay hombres que verdaderamente son hijos de Dios. Y escuchen lo que vamos a ver el día de hoy. El Señor, después de darles ese carácter, ahora, como dice un comentarista, sorprende a esos hombres humildes, a esos bienaventurados, y los declara exaltados benefactores de toda su especie. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo? El Señor los declara a estos hombres humildes, sencillos, con el carácter bienaventurado, y los declara benefactores, aquellos que benefician a la humanidad, aquellos que benefician a sus compañeros seres humanos. ¿Cómo hace esto el Señor? Bueno, el Señor los llama la sal y la luz del mundo. Les dice a estos hombres humildes, bienaventurados, ustedes son la sal y la luz del mundo. Y el día de hoy nos vamos a enfocar nada más en la sal de la tierra. ¿A qué significa, qué se refiere el Señor al llamar a estos hombres y por extensión a todo creyente que son la sal de la tierra? Si tú eres un creyente verdadero, aquel bienaventurado, tú eres de esa sal que el Señor se refiere aquí. Y escuchen, hermanos, mientras vemos este texto, nos daremos cuenta que nuestras vidas como creyentes no solo tienen un impacto individual, personal, sino que nuestra vida como creyentes tiene un impacto, tiene efectos e implicaciones hacia otros, comenzando con nuestras familias y extendiéndose a toda la sociedad. Así que mientras meditamos en esto, hermanos, vayamos renovando nuestro entendimiento y quitar ese individualismo, esa idea que solamente yo y Jesús en lo privado, en lo secreto, eso es lo único que importa. No, hermanos. El Señor te ha adoptado como su hijo para ser sal de la tierra, y tu vida tiene impacto hacia afuera, hacia los demás. Y la iglesia en general, hermanos, ha olvidado esto. Y en un sentido hemos visto el resultado de esto el día de hoy, en nuestros días. El resultado de una iglesia y creyentes que no se han aferrado a esta verdad y se han vuelto inútiles. Aunque el Señor siempre se ha guardado sus fieles en cada generación, de forma general estamos viendo el fruto de aquella iglesia y creyentes, profesantes que no son verdadera sal en el mundo. Ahora escucha esto, hermanos, antes de entrar al texto. Solamente hay una verdadera clase de ciudadano del reino. Solamente hay una clase de hijos de Dios. Solo una clase verdadero de creyentes. Y esta clase son aquellos que son sal. Si solo llevamos el nombre y solamente somos profesantes, no somos hijos de Dios. No somos creyentes verdaderos. Así que espero que el texto, como lo ha hecho conmigo, nos confronte y nos haga meditar en esta verdad. El título del sermón es La sal de la tierra. Vean conmigo el versículo una vez más, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una vez más, el Señor llama a estos discípulos bienaventurados que llevan el carácter del Hijo del Reino, les dice que son la sal. Aquella sal que tiene un impacto en la tierra. Y antes de ver el impacto, hermanos, es importante una vez más recordar que el Señor les está enseñando a sus discípulos, quienes son los verdaderos hijos de Dios,
Y ahora les dice, ustedes son hijos de Dios y ustedes como hijos de Dios con ese carácter tienen un impacto en el mundo. Y más adelante en el sermón no solamente les va a decir ese impacto que tienen ellos, sino que les va a explicar la esencia de la ley. No he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Y el Señor después le dice a sus discípulos, y ustedes deben, y estoy parafraseando, obedecerla y enseñarla. Porque el que la enseñe se va a hacer más grande en el reino de los cielos. Y después prosigue a enseñar que la ley, ustedes han oído que si uno se aira contra su hermano, más bien no matarás, pero yo os digo que si uno se aira contra su hermano, les está explicando la ley. Y así con el adulterio. Pero ¿cuál es el punto? Les enseñó el carácter, les enseñó el impacto que van a tener en el mundo y después les explica la obediencia y la ley que ellos van a vivir, con la cual van a hacer el impacto en el mundo. Así que hermanos, veamos todo esto como un conjunto entero dentro del sermón del monte. Y esto quiero decir una vez más, si no tienes el carácter, no vas a tener el impacto. Y no importa cuánto quieras impactar al mundo, si no tienes el carácter o no obedeces la ley de Dios o no te importa la ley de Dios, no vas a tener impacto en el mundo. Así que no podemos olvidar todo el contexto entero de este sermón. Son aquellos verdaderos creyentes con el carácter, con la obediencia a la esencia de la ley de Dios, con esa obediencia de corazón a Dios, quienes van a impactar y ser aquella sal en la tierra. ¿Eres verdaderamente un creyente? ¿Eres un ciudadano genuino? Una vez más el texto, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, ¿cuál es el impacto, hermanos, al que me estoy refiriendo, al que el Señor se refiere en este pasaje? Y es de común conocimiento, o por lo menos creo que lo es, que la sal, hermanos, desde la antigüedad ha tenido un gran valor por sus propiedades. Antes se usaba incluso como para comprar y vender, se usaba como un medio de intercambio. Pero no solamente este era el valor de la sal, sino que tenía propiedades que preservan y obviamente que sazonan y dan sabor a los alimentos. Por ejemplo, la sal, hermanos, se usaba para conservar la carne. En la antigüedad no existían los refrigeradores. Entonces usaban sal para preservar alimentos, particularmente, por ejemplo, ciertas carnes. Y lo que hacía la sal es que extraía la humedad de los alimentos, así haciendo que esta carne pudiera ser preservada de bacteria que viene por la humedad y el agua. Ahora, cuando la sal perdía sus propiedades para salar o para preservar los alimentos, se volvía inútil. Dice un comentarista que a lo largo del Mar Muerto en Israel hay depósitos de sal. Y estos pueden perder su valor cuando venían las lluvias y lavaban estos depósitos de sal. Ahora, lo que entonces el Señor les está diciendo en esta analogía, que esto podría ser algo bastante real para ellos, les estaba diciendo que sus discípulos son esa sal de la tierra que preserva e enriquece la tierra en contra de la putrefacción del pecado en la tierra, en contra, aquella sal que preserva, en contra de que se eche a perder la tierra. Ellos son esa sal que preserva la tierra.
Versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, aquí la palabra tierra, ahora es importante entender a qué se refiere el Señor. Aquí es otra palabra diferente a la que se usa para referirse al mundo. Por ejemplo, en el versículo 14, en el siguiente versículo, dice que ellos son la luz del mundo. Y esta palabra tierra y mundo son dos palabras diferentes en el griego. La palabra tierra, literalmente en nuestro texto, significa región, suelo, piso. Y tiene la idea de una región física, una región geográfica. Literalmente tierra, suelo, piso. Cuando Cosmos tiene otra idea de las estructuras del mundo. Ahora, esto es importante notar y considerar porque esta idea la idea es que la sal preserva la tierra. Los creyentes ejercen un tipo de oposición que preserva en contra del pecado en la tierra. A diferencia con aquellos, como va a enseñar el Señor, que somos la luz del mundo, son aquellos creyentes que iluminan el mundo con sus buenas obras, con su forma de vivir, traen luz y muestran y apuntan a Cristo. Pero con esta analogía de la sal nos está diciendo de alguna forma lo negativo. Nosotros no solamente somos la luz que trae luz y apuntamos a Cristo, sino que preservamos la tierra misma en contra del pecado. Hacemos un tipo de oposición en el mundo. En nuestras ciudades, en nuestras regiones, somos esa sal que preserva la tierra del pecado, que se opone al pecado. Hermanos, recordemos que los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados. Y por causa del pecado, el hombre ha dejado a Dios por sus propios caminos, y la tierra, literalmente regiones geográficas completas, por esto se han corrompido. La tierra se corrompe por el pecado. Vean conmigo Génesis 6. Vean conmigo rápidamente Génesis 6, esta idea en las Escrituras. Génesis 6, versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Salmo 14:1, se los leo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre en sus pecados, hermanos, como vemos en Génesis 6, se corrompe. Literalmente la idea es que se ha arruinado, en un sentido se ha pudrido, haciendo cosas abominables, detestables delante de Dios. Y así como dice Génesis 6, la tierra se llena de violencia porque el hombre ha corrompido su camino. Por el pecado del hombre, la tierra, la creación de Dios se llena de pecado. Y una vez más, la idea que se han corrompido es la idea que se han pudrido literalmente, se han vuelto inútiles. Niños, ¿alguna vez han visto una fruta podrida? Mis hijos, cuando les doy una fruta que está un poco ya madura o ya casi pasadita, ellos simplemente la ven y no la quieren comer, un plátano, por ejemplo.
y les encanta el plátano. Pero simplemente del ver lo que ya está un poco maduro y tal vez ya empieza a tener un olor más fuerte, ellos lo detestan, no lo quieren comer. Bueno, esta es la idea, hermanos. Esta es la idea, niños, cuando Dios ve al hombre en sus pecados, Él ve a los hombres como aquella fruta podrida que se está echando a perder. El hombre se ha pudrido por su pecado. Y Dios ve esa creación que Él hizo y le da asco. No porque nos odia o odia su creación, sino porque nosotros nos hemos corrompido. Pero escuchen una vez más, regresando a nuestro pasaje, les dice el Señor a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Desde la caída, hermanos, hasta que el Señor vino a la tierra, pasó un tiempo, desde Génesis, desde la caída hasta el Señor, donde el pecado de los hombres no solo corrompió individuos, sino que sociedades enteras se corrompían. Y esto una vez más lo vemos en nuestra cultura. Y tanto fue en la antigüedad, hermanos, la corrupción que el Señor envió un diluvio a la tierra. Un diluvio que mató a toda la tierra, excepto aquella familia de Noé. Y sin embargo, aún después del diluvio, la tierra de nuevo se llenó de corrupción por el pecado del hombre. El hombre continuó pecando y corrompiendo la tierra, las sociedades, las culturas, tanto paganismo y muerte y pecado. Y sin embargo, Dios ya no los destruyó, o no los destruiría por ese momento. Pues como dice Pablo en Hechos, aquel tiempo fue un tiempo de ignorancia, que Dios pasó por alto aquellos pecados. Y aunque el Señor, hermanos, se reserva a un pueblo fiel siempre en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, el impacto de esos fieles del Antiguo Pacto no era tan notorio como lo ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. Tanto, hermanos, incluso en aquellas sombras del Antiguo Testamento, el mismo pueblo de Israel, quien fue a ser llamado ¿qué? Luz a las naciones, ese mismo pueblo se corrompió también. Ahora sabemos que eso era profético, que apuntaba a Cristo, que Cristo iba a ser la verdadera luz del mundo, el verdadero Israel de Dios. Pero aquel tiempo era un tiempo de corrupción, donde la tierra se llenaba continuamente de pecado, incluso el mismo pueblo de Israel, como hemos aprendido en Isaías. Pero escuchen, hermanos, esos tiempos ya pasaron. Esos tiempos de ignorancia ya han terminado. Cristo ha llegado al mundo. El Rey ha llegado. Y con Él un nuevo pacto por el cual Él está reconciliando todas las cosas consigo mismo. La simiente de Abraham, en el cual todas las familias de la tierra serían benditas. La historia, hermanos, cuando viene Cristo, comienza a cambiar de dirección. Satanás es vencido en la cruz, aquel que mantenía en ignorancia a los pueblos y sociedades. Satanás ha sido echado fuera y atado. Y ahora Cristo está llamando a todos a sí mismo por medio del Evangelio. Y los hombres, hermanos, ahora en Cristo empiezan a dejar la corrupción del pecado para vivir para el Rey y servirle a Él. Escuchen, familias enteras vienen a Cristo. Familias enteras, pero también naciones enteras a lo largo de la historia, lo hemos visto, que vienen al servicio del Rey, olvidando la corrupción pasada. Lo que comenzó con 12 discípulos ahora es un número incalculable de creyentes en toda la historia del mundo.
Y hermanos, estos creyentes, aquellos que son engendrados por el poder del Espíritu Santo, que son ciudadanos del reino, ahora estos son la sal de la tierra que preserva la tierra de la corrupción del mundo. Son, como leí la primera cita de nuestro sermón, son declarados, exaltados, benefactores de su especie. El papel, hermanos, que ahora los creyentes juegan bajo el nuevo pacto tiene un impacto mundial, cultural, que impacta sociedades enteras. La vida de cada creyente en cada ciudad puede ser de gran impacto, comenzando con tu familia hacia afuera. ¿Lo has pensado, hermanos? ¿Has pensado o has meditado que tú eres la sal de la tierra? Que preservas la tierra con tu vida y doctrina. Preservas la tierra de la corrupción, del pecado. ¿Qué pasaría, hermanos, si no hubiese sal en la tierra? ¿Qué pasaría si no hubiese creyentes en la tierra? ¿Qué piensan? Como dice un puritano, la tierra no sería más que una montaña de estiércol pestilente de borrachos, impuros, ladrones, asesinos, injustos, y toda esta tierra y montaña de estiércol sería una peste para las narices de un Dios santo y puro. Oh, pero Cristo envió a sus discípulos. Cristo envió a sus discípulos para sazonar la tierra por sus vidas y doctrinas con el conocimiento y la gracia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo ha cambiado desde que Cristo vino. Y hay un optimismo acerca de ello. Una gran victoria que tenemos, pero también una gran responsabilidad que tenemos como creyentes. Es por esto tan necesaria la presencia de cristianos en la sociedad, cristianos verdaderos que tienen un impacto comenzando con sus familias, pero también que se extiende hacia allá afuera. No solamente cristianos de domingo o de nombre, escondidos bajo las cuatro paredes de la iglesia, más que no son más que una sal insípida, sin sabor, inútil, viendo cómo con sus propios ojos, cómo sus familias, comunidades enteras, países, se continúan en la corrupción del pecado, pudriéndose más y más. Ahora, hermanos, hemos visto esto en nuestra sociedad. Hemos experimentado las consecuencias y estoy hablando en general de una iglesia insípida, inútil, pero siempre ha habido fieles. Y si ahora vemos un cambio en nuestras vidas, como lo estamos viendo, y estamos viendo un cambio en la sociedad también, esto se debe a la gracia de Dios, pero también, hermanos, a vidas de creyentes que son sal de la tierra. Y tú y yo, hermanos, podemos ser parte de ello para la gloria de Cristo. Oh, dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra. Ahora, ¿cómo se ve esto en lo práctico? Hemos visto el impacto que tenemos. Tenemos un impacto de preservar, de oponernos a la corrupción. Pero ¿cómo es la pregunta, verdad? ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, ya lo mencioné. La sal preserva los alimentos al prevenir la putrefacción, a que se echen a perder. Los creyentes preservan la tierra del pecado, se oponen al pecado, a todo lo que corrompe la tierra. Y aunque escuchen, antes de mencionar más, aunque esta prevención se ve de diferentes formas, diferentes grados, se aplica de diferente en ciertas circunstancias, y los creyentes no siempre previenen completamente el pecado. Obviamente el pecado incluso mora aún en nosotros mismos,
como sal. Pero aún así, hermanos, la idea es que nos oponemos. Y hay dos formas principales en las que los creyentes son sal de la tierra, dos formas principales. La primera es con nuestra doctrina. Con nuestra doctrina somos sal. Y en segundo lugar, con nuestro carácter. Somos sal con nuestra doctrina y somos sal con nuestro carácter. Nuestra doctrina y carácter preservan la tierra, se opone a la tierra, se opone a la corrupción que hay en la tierra. La doctrina, hermanos, de la palabra de Dios, la enseñanza misma que encontramos en la palabra de Dios está en oposición a los deseos carnales, a los deseos caídos del hombre. Es decir, para el hombre corrupto, para el hombre caído, que ama la iniquidad, la palabra de Dios va totalmente en contra de esos deseos. Por ejemplo, la palabra dice, Dios dice, no tendrás dioses ajenos. El hombre caído, ¿qué hace? No soporta esto. ¿Por qué? Porque tiene muchos ídolos y ama la idolatría. Y en esta idolatría, ¿qué hace también? Diseña doctrinas y enseñanzas e ideologías falsas. Y si no hubiese cristianos, todos creerían aquellas falsas religiones, doctrinas, ideologías que los paganos, incrédulos, idólatras, en la corrupción de su mente y pecado, formulan. Pero gracias a Dios que hay creyentes y que la palabra de Dios tiene poder para oponerse a esas corrupciones. Y así es, hermanos, con cualquier otro pecado y doctrina. Cuando la palabra de Dios va en contra de todo lo que es carnal, de acuerdo a la corrupción del hombre. Y nosotros, hermanos, al oponernos, y escuchen, y creo que esto es importante para no caer en un desánimo. No necesitas salir necesariamente, a menos que el Señor te haya llamado a esto, salir a la política y empezar a enseñar la palabra de Dios ahí, a menos una vez más que tú sientas el llamado a hacerlo. Y no sientas que esto sea una carga para ir y enseñar al mundo. Así nomás, con entusiasmo desmedido. No te desanimes. Puedes comenzar a oponerte a la corrupción del mundo comenzando a enseñar la doctrina en tu casa. Hay una palabra que se me viene a la mente que incluso incrédulos la han dicho, hermanos, y esto es impactante porque ellos se han dado cuenta. En el mundo de la política, si algunos de ustedes conocen quién es Agustín Laje, él menciona que estamos en una guerra cultural. Y escuchen, algo que él dice, y es un principio bíblico, no sé si él lo sepa, pero él dice, ¿quieres hacer guerra cultural? ¿Quieres ir en contra de la cultura? No tienes que estar en Twitter y peleando en todos los discursos y política. Empieza a hacer guerra cultural en tu casa. Empieza a oponerte a las ideologías y las cosas del mundo comenzando en tu casa, y ahí, hermanos, verdaderamente estás haciendo guerra cultural. Ahí mismo estás haciendo oposición a las corrupciones del mundo. Obviamente él lo dice sin el entendimiento pleno, pero nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Y empezamos a enseñar no solamente política conservadora en general, sino que podemos enseñar a nuestras familias la palabra de Dios que nos guía y nos muestra la verdad. Así que, hermanos, no te desanimes, sino que empieza a oponerte como sal de la tierra en tu casa. Y estás haciendo una gran obra, porque quieres impactar la sociedad. Comienza esa obra en tu casa.
Ahí empieza todo. Ahora, ¿acaso no nos van a perseguir por esto? Sí. No solamente por nuestra doctrina, hermanos, pero también la segunda forma que hacemos esta oposición al mundo como sal de la tierra y preservamos la tierra de la corrupción es con nuestro carácter. Es con nuestro carácter. Ya lo hemos visto, aquellas características del hombre, del ciudadano, del reino de los cielos. El mundo dice, gózate en tu pecado. El hombre con el carácter del reino se humilla por su pecado, llora por su pecado y busca primero a Dios. Y este carácter, hermanos, es opuesto a las ideas del mundo. Y da lugar este carácter para que junto con nuestra doctrina nos opongamos al pecado del mundo y así preservemos la tierra de terribles corrupciones. De terribles corrupciones. Así que estas dos van de la mano, una vez más. No podemos solamente tener la doctrina, tenemos que tener el carácter de esa sal de la tierra. Pablo dice en Colosenses cómo debemos conducirnos en la tierra. Colosenses 4:6. Escuchen, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, debemos vivir de una forma sabia, viviendo delante del Señor, siendo productivos y que delante de los que están afuera, aquellos que no son creyentes. Y en esta vida que vamos a llevar, estamos listos para que cuando nos hagan preguntas de nuestra fe y vean nuestra vida, nosotros tengamos una palabra que sea llena de gracia, es decir, que sea sazonada con sal, que podamos oponernos y enseñar con gracia la verdad de Dios. Así como dice Pedro una vez más, cuando nos hagan pregunta de nuestra fe, la razón de nuestra fe, nosotros podamos responder lo adecuado con gracia, con un carácter santo, pero también con sal, nuestras palabras sazonadas con sal, con aquella verdad bíblica que va a oponerse, que va a enseñar lo que es de acuerdo a la verdad de Dios. Y escuchen, la sal en nuestras palabras, dice un comentarista, da sazón a nuestro hablar. Da sazón a nuestro hablar. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros damos esta apologética, esta razón de nuestra fe a los incrédulos, lo hacemos de tal forma, con un carácter santo, pero también con sabiduría y conocimiento, que podamos hablar y que nuestras palabras sean apetecibles para los que están afuera. Es decir, que ellos puedan decir, quiero escuchar de lo que me está hablando esta persona. Porque escuchen, hermanos, hay muchos creyentes, incluso esto se ve mucho en aquellos predicadores de la calle, que pueden tener un celo y un fervor desmedido y se empiezan a pelear con todo el mundo. Y que pasa la gente, y han visto esos videos, ¿verdad? Y la gente ni quiere hablar con ellos. Pero aquí Pablo el concepto bíblico es que nosotros podamos dar razón de nuestra fe, guiar a las personas con esta sal y hacer que ellos vean y se interesen. Ahora, la conversión es dada al Señor, pero nosotros tenemos este carácter y esta sal, este sazón con nuestra doctrina que los hará pensar. El Señor lo hará. Ven una vez más el versículo 3, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra. Déjenme darles un impacto más. Ciertamente este impacto es para detener la corrupción del mundo, el pecado,
dar razón de nuestra fe y hacer y guiar a la gente con la gracia que el Señor nos ha dado a que escuchen el Evangelio y la verdad bíblica. Pero otro impacto, hermanos, que muchos podrían preguntar y decir, bueno, ¿cuál es el motivo de esta sal? Bueno, esta sal también, hermanos, siendo sal nosotros, el Señor nos puede usar para que muchos no solamente escuchen, pero sí sean verdaderamente llevados al conocimiento de Dios. Por causa de esta sal, muchos serán salvos y librados de la corrupción del pecado, tal como tú y como yo. Pero escuchen, otro impacto que tal vez no consideramos a menudo es que nosotros como creyentes, como sal del mundo, al oponernos a la corrupción, no necesariamente todos llegarán a la fe, no todos los incrédulos llegarán a la fe. Pero escuchen, por la gracia común de Dios, algunos, aunque permanezcan en incredulidad, por la gracia de Dios, muchos serán detenidos, por lo menos de manera externa o de formas externas, de su corrupción. Es decir, hermanos, y les doy un ejemplo, en el café mi padre ha tenido oportunidades, y yo creo que él ya ha contado esta anécdota a algunos de ustedes, a predicar y compartir el Evangelio. Y en una de esas ocasiones él compartió el Evangelio a unos pandilleros, y mi padre, sin saberlo, les compartió el Evangelio, y estos, después de escuchar el Evangelio, comenzaron, por lo menos uno de ellos, a llorar. Y después confesó que él tenía planeado ir a robar después de los asuntos que estaba haciendo. Que él y su compañero tenían deseo de hacer maldad, ir a robar. Pero ahora, al haber escuchado esto, él ya se había arrepentido de eso. Y ese hombre no sabemos si llegó a la fe, esperemos que sí, pero por lo menos, hermanos, de una forma externa, en ese momento la tierra fue librada de corrupción. Y nosotros somos esa sal, hermanos. Somos esa sal que podemos ser usados para prevenir el pecado desenfrenado en nuestra corrupción, en el mundo. Hermanos, tú puedes ser usado verdaderamente para detener a alguien de cometer un pecado grave, incluso si estas personas no lleguen a fe. Pero esto aún así honra a Dios y trae gloria a Dios, pues la tierra es preservada del pecado y corrupción. Y esta es parte de nuestro trabajo. Por eso, hermanos, ¿qué hubiese sido en esa situación si mi padre hubiese corrido a esa persona, o no queremos estas personas porque se estaban vagando estos hombres? ¿Hubiese sido grosero o algo semejante? No hubiesen escuchado el Evangelio, no hubiesen escuchado nada y seguramente hubiesen salido del café y hubiesen ido a robar. Pero escuchen, nosotros con sal, con un carácter piadoso, si estamos conscientes de esta verdad, no solamente podemos ser usados para la conversión de alguien más, sino para ser usados para preservar y detener el pecado de otras personas con las cuales estamos cerca. Así que estemos conscientes de esta verdad y esta función que tenemos como sal, de prevenir la corrupción en nuestras familias, en nuestras sociedades, culturas, comunidades. Vivamos con esta convicción y honramos a Dios de esta forma igualmente. Déjenme darles unas más aplicaciones prácticas. En nuestras familias, hermanos, como creyentes, somos sal de la tierra. ¿Cómo se ve esto en nuestras familias en el día a día? Bueno, el creyente impacta la vida de sus hijos, de su cónyuge, y detienen la corrupción externa de sus hijos, incluso de su cónyuge, sea creyente o incrédulo.
Podemos ser esa sal que preserva nuestra familia de pecados y circunstancias que deshonran a Dios. Obviamente, independientemente si llegan a fe o no. Así que, hermanos, padres, cuando disciplinan a sus hijos, están haciendo esta función, ciertamente de crianza y disciplina, pero también los están ayudando y guiando a que no se corrompan ellos y corrompan la tierra. Esposos, de igual forma, al instruir a sus esposas y guiarlas y oponerse en ciertas situaciones con autoridad y liderazgo. ¿Para qué? Para prevenir corrupción y pecado en su familia. Esposas de igual forma, con sabiduría y gracia, honrando al Señor, pueden ser usadas con esa sabiduría que Dios les puede dar para mostrarles a sus esposos que están pecando tal vez en una área. Y eso ser sal de la tierra. Y una vez más, independientemente si son creyentes o no, o si llegan a fe o no. Y esto, hermanos, no es una tarea pequeña, esto honra a Dios también. En nuestra sociedad, hermanos, con una enseñanza podemos vivir, como sal, debemos vivir vidas tan diferentes en nuestra sociedad, con ese carácter, con nuestra forma de hablar, cómo nos conducimos en el trabajo. Escuchen, incluso con nuestra apariencia, vestirnos bajo los principios bíblicos de modestia y discreción, hombres comportados de acuerdo a los principios bíblicos de autoridad, liderazgo, sabiduría, mansedumbre. Y esto, hermanos, en nuestra sociedad va a causar una forma de oposición silenciosa. En un mundo, por ejemplo, donde todas las mujeres se visten impíamente, aquella hermana creyente que se viste de acuerdo a los principios bíblicos está siendo sal en medio de una cultura en pecado, incluso solamente con la apariencia. Un hombre que no se aíra, que guía y ama a sus hijos y a su esposa, es sal silenciosamente en contra de esos hombres borrachos o niños adultos que solamente juegan videojuegos o nunca llegan a su casa a amar y a cuidar de sus esposas y sus hijos. De estas formas, hermanos, somos sal, incluso en cómo nos vestimos, en cómo nos conducimos, con nuestro carácter. En todas estas formas estamos siendo sal del mundo. ¿Qué pasaría si no hubiese sal en la tierra? Si todos fuésemos impíos y la iglesia siguiese todas las modas del mundo, una vez más la tierra se corrompería por el pecado y en gran parte por culpa de la iglesia, porque no fue sal con su vida. Jóvenes que tienen claro sus propósitos en este mundo, sus principios, cómo van a ser y vivir. Joven, cuando tú entiendes tu propósito y llamado delante de Dios y vives de acuerdo a Él, vas a ser sal en medio de la confusión de los jóvenes modernos y de las ideologías modernas. Y te van a preguntar por qué por qué te quieres casar, tú por qué quieres tener hijos y no quieres ser un gran exitoso del mundo. Simplemente con lo que tú crees serás sal y te opondrás a esas ideas del mundo. Finalmente, en la política, obviamente, hermanos, se puede ser sal cuando predicamos en las calles, en nuestras congregaciones donde se juntan los políticos para discutir y podemos ir y predicarles. Esto es bíblico de igual forma. Amonestar y reprender
como sal de la tierra a los magistrados a que hagan su deber. Versículo 13, una vez más. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, el Señor hace una pregunta a sus discípulos el día de hoy. ¿Qué pasa si la sal se desvanece, si se vuelve insípida, si pierde su sabor, si pierde sus propiedades preservadoras? ¿Con qué se salará la tierra? ¿Con qué se preservará la tierra de la podredumbre? Escuchen, la respuesta, como ya lo he mencionado varias veces, nada podrá salar la tierra. Nada puede reemplazar esa sal. Nada puede reemplazar y salar la tierra como lo hacen los creyentes. No, ninguna religión, ninguna idea, ninguna filosofía, ningún tipo de conservadurismo sin Dios y sin Cristo, nada de eso va a detener el desenfreno y la corrupción del mundo. Pues todo fuera de Dios es una masa que se pudre por el pecado. Y hermanos, aquí el Señor está haciendo esta pregunta en términos prácticos. ¿Qué pasa si los creyentes no viven de acuerdo a la doctrina y el carácter cristiano? ¿Qué pasa si el creyente ha perdido su sabor? ¿Qué pasa si el creyente ha perdido los efectos preservadores que tiene? No importa cuánto vengas a la iglesia, no importa cuánto te llames cristiano, si no vivimos de acuerdo a la doctrina, el día a día y al carácter, el texto nos dice que no sirve para nada. No sirve para nada. Escuchen cómo dice un comentarista: si ese cristianismo del cual depende la salud del mundo en cualquier época, región o individuo existe solo de nombre, o si no contiene esos elementos salvadores, ¿con qué será salada la tierra? Si han perdido la solidez de su fe y la santidad de vida, no valen nada. Es más, dice este comentarista, son peores que los demás. La carne, si se corrompe, la carne para comer, si se corrompe, si no sirve para los hombres, se le puede dar a los perros y alimenta a los perros. Pero la sal, si no sirve para nada, para nada sirve. De la misma forma, hermanos, si nosotros como creyentes hemos perdido nuestra vida cristiana, nuestra santidad de la fe, vivir en santidad, si no estamos creciendo en la fe y hemos descuidado la doctrina, la advertencia de este texto es que no servimos para nada. Y una vez más, lo hemos visto en nuestra sociedad en general. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nada puede reemplazar aquella sal. Esta expresión para ser echada fuera, hermanos, debe sonarnos familiar a las palabras del Señor. Esta expresión se usaba para hablar de una exclusión de la comunión con Dios. Mostrar un odio, un desprecio por Dios mismo. Un desprecio por aquellos, escuchen, que llevando el nombre de cristianos o hijos de Dios, viven de una forma infiel e impía. Escuchen cómo el Señor reprendió la impiedad, la infidelidad de Dios, de los hijos de Israel, el Señor mismo, y cómo usó este lenguaje. Estos judíos incrédulos
Dice el Señor, Mateo 8:12, mas los hijos del reino, está hablando de los judíos, aquellos que iban a heredar, a quienes se les hicieron las promesas, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh hermanos, podemos llevar el nombre de hijo de Dios, pero si no hemos nacido de nuevo y no somos esa sal por esa naturaleza nueva que tenemos, no servimos para nada sino para ser echada fuera. Y escuchen, hay algo que esto nos debe ser suficiente para estremecer y autoexaminarnos. Pero escuchen, nuestra infidelidad no solo tiene consecuencias eternas, pero también tiene consecuencias en el tiempo. Dice el texto, pero si también esa salsa es inútil, no es nada más echada fuera, pero también es hollada por todos los hombres. Es decir, es pisoteada por todos los hombres incrédulos. Esta expresión una vez más lleva esta idea de desprecio, de burla de los impíos. Hermanos, ¿cuántos no hemos escuchado decir de algún incrédulo cuando un profesante vive impíamente? Esta expresión, esta pregunta, ¿y eres cristiano? ¿Y te dices cristiano? Un incrédulo viendo a un creyente, a un profesante vivir impíamente. ¿Y eres creyente? ¿Cuánto no nos hemos avergonzado nosotros mismos al meditar en estas cosas también? Y esto es verdaderamente una vergüenza para nosotros, hermanos. Debe serlo. Escuchen, por instinto los incrédulos, hermanos, mantienen al creyente al estándar que el creyente dice tener. Este estándar que es el estándar de Dios. Y esto es por intuición o también por conocimiento. Ellos saben la forma en la que profesamos decir que vivimos. Por ello, ellos nos mantienen a ese estándar, de acuerdo a lo que nosotros mismos predicamos y enseñamos. Y esta es la vergüenza, si nosotros, siendo profesantes, vivimos impíamente, infielmente a Dios. Escuchen cómo dice un puritano, no se trata de la mera falta de cierto carácter, sino de la falta de en aquellos cuya profesión y apariencia eran propicias para generar la expectativa de encontrarlo. ¿Qué está diciendo? No solamente es la falta de un carácter lo que los incrédulos pueden burlarse, sino es aquella falta de carácter en aquellos que ellos pensarían o esperarían que vivirían de una forma diferente. Los incrédulos piensan y saben que nosotros como cristianos vivimos de una forma diferente. Y cuando ellos tienen problemas o tienen preguntas y luego ven nuestras vidas y no encuentran diferencia, ven la misma imagen y dicen, no hay diferencia, esto es la vergüenza. Y es nuestra fe, nuestra vida, la sal es pisoteada y el nombre de Dios es blasfemado. Termino con esto, hermanos. Vean una vez más el versículo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Déjenme darles estas últimas palabras, hermanos. Si tú has caído o te encuentras estancado, si sientes que has perdido tu excelencia, como dice un puritano, la excelencia de la gracia en tu vida, sientes que no estás oponiéndote al mundo, o lo ves, porque nuestros sentimientos pueden ser engañosos, ¿verdad? Pero si lo ves en tu vida y no ves una diferencia de vida,
o te encuentras estancado, ve al Señor. Arrepiéntete de tu pecado y fortalécete en Dios. Depende de Él, como nuestro hermano Denis nos enseñó el jueves. Nada podemos hacer separados de Cristo. Nada. No podremos ser sal en el mundo separados de Cristo. Así que si te encuentras en esta situación, ve al Señor y Él renovará tus fuerzas y Él te dará la gracia para que puedas ser sal en el mundo para la gloria de Dios y el bien de tu familia y el bien de tu sociedad. Y dentro de la iglesia, para ser animados a ser sal en el mundo, acude a los medios de gracia con fe. La predicación de la palabra, escúchela con fe, como el Señor hablando a tu vida. Ve a la cena del Señor con fe y sé fortalecido por medio de ella al recordar que has sido perdonado de tus pecados y equipado y dado el Espíritu Santo para vivir una vida diferente. Acude a los medios de gracia con fe. Y gózate también en la comunión de los santos. No dejes de congregarte, no olvides pasar tiempo con los creyentes que son esa sal de la tierra. Júntate con ellos para ser animado y estimulado a las buenas obras que Dios nos ha llamado a hacer. Si tú vives lejos de la iglesia, si tú te vives separado, es como una oveja separada del redil. Pero si te unes y estás y convives con ella, con el pueblo de Dios, serás animado y fortalecido para ser sal en el mundo. Oh, mis hermanos, que el Señor nos dé la gracia para ser la sal a la cual fuimos llamados a ser. Aquella sal que da sabor a la tierra, que la llena la tierra de virtud, que llena la tierra de la gloria de Dios, y ser esa sal que detiene la podredumbre de nuestra sociedad. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, arrepentidos por nuestros pecados, Señor, pero nos acercamos a ti con fe, Señor, sabiendo que tú nos has perdonado en Cristo, Señor. Señor, te pedimos, Padre, que nos des la gracia para ser sal de la tierra, lo cual ya somos si somos tus hijos, Señor. Que tu nombre no sea blasfemado, Señor, por nuestra causa, Señor. Y si lo ha sido, Señor, te pedimos que nos perdones y que nos fortalezcas una vez más, Señor, para glorificarte, para oponernos al pecado, comenzando con nuestras familias y hacia afuera, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, y bendice cada esfuerzo, por más pequeño que parezca, Señor. Lo hacemos para ti, Señor, confiados, Señor, que tú recompensarás a cada uno de nosotros, Señor, por tu gracia, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.